La luz del sol se filtraba a través de las persianas de mi oficina, creando patrones de sombras que danzaban sobre el suelo. Era un día cualquiera en Madrid, pero algo en el aire me decía que estaba a punto de recibir un caso que cambiaría mi rutina. Me encontraba revisando algunos archivos cuando escuché el timbre de la puerta. Al abrir, una mujer en sus 30s, con un semblante angustiado y ojos que reflejaban una mezcla de miedo y determinación, se presentó. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like. Y si quieres investigar o superar una traición, conoce los materiales que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado. Soy Teresa, dijo con voz temblorosa. Necesito tu ayuda. La invité a pasar y le ofrecí un café, pero ella rechazó el gesto. Su inquietud era palpable. Se acomodó en la silla frente a mi escritorio, y mientras comenzaba a contar su historia, tomé notas con frenesí. Estoy convencida de que mi amante, Alejandro, no me ama realmente, confesó, dejando escapar un suspiro profundo. Ha estado actuando de manera extraña últimamente, y tengo la sensación de que me está engañando. Observé su lenguaje corporal, sus manos temblaban y evitaba mirarme a los ojos. Era evidente que había más en juego. La incertidumbre en su voz me llevó a preguntar, ¿qué te hace pensar eso, Teresa? No sé, es como si estuviera escondiendo algo. Me habla de un futuro juntos, pero a veces parece distante, como si su mente estuviera en otro lugar. A veces me pregunto si todo esto es solo un juego para él. Sus palabras resonaban en mi mente mientras intentaba conectar los puntos. La angustia en su rostro me hacía sentir que debía ayudarla, pero también advertía que este caso podría ser más complicado de lo que parecía. Voy a investigar a Alejandro, le aseguré. Necesito saber a qué se dedica, quién es realmente. La esperanza brilló por un momento en sus ojos, pero fue reemplazada rápidamente por la preocupación. ¿Y si lo que descubres es peor de lo que imagino? No lo sé, pero es mi trabajo encontrar la verdad, por dolorosa que sea. Al despedirla, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo oscuro se cernía sobre esta historia, y no podía evitar pensar que la traición estaba a la vuelta de la esquina. Decidí que, al día siguiente, comenzaría a seguir a Alejandro. La curiosidad me consumía, pero también una inquietante sensación de que las cosas no eran lo que parecían. Mientras el sol comenzaba a caer en Madrid, decidí poner en marcha mi investigación. La ansiedad burbujeaba dentro de mí mientras seguía a Alejandro, el amante de Teresa. Me había recomendado no perderlo de vista, y, por lo que había escuchado de ella, debía ser cautelosa. Lo vi entrar a un café poco concurrido, un lugar que parecía tener un aire de clandestinidad. Me acomodé en una mesa alejada, con un café humeante entre mis manos, y mis ojos se fijaron en él. Alejandro estaba sentado frente a un hombre que no reconocí. La tensión era palpable, podía notar cómo se movía inquieto en su silla, como si estuviera lidiando con algo más grande que él. No podía oír toda la conversación, pero capté fragmentos que me hicieron fruncir el ceño. No puedo dejar pasar esta oportunidad, dijo Alejandro con una voz firme, casi temerosa. El tipo enfrente de él asintió, y su expresión era de complicidad. No pude evitar inclinarme un poco más hacia adelante, intentando escuchar mejor. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué oportunidad estaba mencionando? ¿Qué era tan importante para él? Mi mente se llenó de preguntas, y la inquietud creció en mí. Cuando la conversación terminó, Alejandro se despidió con un apretón de manos, y el hombre misterioso se fue. Aproveché la oportunidad para seguirlo, pero antes de que pudiera acercarme, Alejandro se dirigió rápidamente a su auto. Al regresar a mi oficina, la adrenalina aún corría por mis venas. Me senté frente a la computadora y decidí revisar el historial financiero de Alejandro. Mientras navegaba por sus cuentas, encontré transacciones que me hicieron fruncir el ceño. Había movimientos inusuales, inversiones en negocios que parecían demasiado riesgosos. La intriga se intensificaba, y un sentimiento oscuro se instalaba en mi pecho. ¿Qué estaba escondiendo realmente Alejandro? ¿Era solo un amante desleal o había algo más siniestro en juego? Tomé un sorbo de café, sintiendo como el líquido caliente me reconfortaba. Sabía que tenía que profundizar en la vida de Alejandro. No solo por Teresa, sino porque había un hilo enredado que me atraía hacia la verdad.
Mientras miraba la pantalla, una determinación crecía en mí. Tenía que descubrir qué había detrás de esa oportunidad que tanto le preocupaba. El aire en la oficina estaba cargado de tensión cuando Teresa entró de nuevo. Su expresión era una mezcla de ansiedad y alivio al verme. La miré directo a los ojos, intentando transmitirle confianza, aunque en mi interior sentía un torbellino de inquietud. «Laura, ¿qué descubriste?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «He estado siguiendo a Alejandro, y creo que hay más de lo que parece». Hice una pausa, observando cómo se tensaban sus hombros. Lo vi en un café con un hombre que no reconocí. Hablaban en voz baja, pero parecían estar discutiendo algo serio. Teresa frunció el ceño, mordiéndose el labio inferior. «Eso no me gusta». «¿Qué más?». Escuché algunas palabras que me inquietaron. Mencionaron una oportunidad que no podían dejar pasar. No sé de qué se trata, pero tengo la sensación de que hay algo oscuro detrás de eso. Ella dejó escapar un suspiro profundo, y vi cómo sus manos temblaban ligeramente. No puedo creer que Alejandro me esté ocultando algo. Siempre pensé que era diferente, Teresa, le dije con firmeza, necesito que seas honesta conmigo. ¿Has notado algo raro en su comportamiento últimamente? Sus ojos se llenaron de lágrimas, y rápidamente las apartó con la mano. A veces me siento como si no lo conociera del todo. Me habla de sus planes, pero siempre hay algo que no encaja. Eso es lo que me preocupa. Voy a seguir investigando, pero necesito que estés alerta. La miré intensamente. No quiero que te lastimen. Más tarde, mientras revisaba la información de Alejandro, algo en su perfil me llamó la atención. Un pasado criminal relacionado con estafas. Me quedé helada. Esto no puede ser, murmuré para mí misma. En ese momento, el teléfono sonó. Al descolgar, una voz masculina, distorsionada y anónima, me hizo sentir un escalofrío. «Laura, mantente alejada de Alejandro. No es quien dice ser. Hay traiciones más profundas de lo que imaginas». La adrenalina recorrió mi cuerpo, la advertencia resonaba en mi mente. «¿Quién eres? ¿Por qué me avisas?», pregunté, pero la línea ya había colapsado. El mundo a mi alrededor se volvió borroso. Reflexioné sobre todo lo que había descubierto y lo que aún me quedaba por desvelar. Tenía que redoblar mis esfuerzos. No solo por Teresa, sino también por la verdad que se tejía en la oscuridad. La música pulsante del club nocturno retumbaba en mi pecho mientras me deslazaba entre las mesas iluminadas por luces de neón. Mi corazón latía con fuerza, no solo por la atmósfera cargada de energía, sino por la misión que tenía entre manos. Sabía que Alejandro venía aquí con frecuencia, y había decidido infiltrarme en su mundo para descubrir la verdad sobre sus intenciones con Teresa. Me senté en un rincón oscuro, con una bebida en la mano, observando a la multitud. De pronto, vi a Alejandro entrar, acompañado de un grupo de hombres que no parecían del todo amigables. Sus rostros estaban marcados por la desconfianza y la codicia. Me incliné hacia adelante, intentando escuchar su conversación, y fue entonces cuando capté fragmentos que aceleraron mi pulso. «Es la oportunidad perfecta», decía uno de los hombres. «La mujer tiene dinero y no sospecha de nada». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al darme cuenta de que hablaban de Teresa. Tenía que actuar rápido, pero no podía hacer una escena. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente mientras trataba de elaborar un plan. Cuando finalmente decidí salir, no podía quitarme de la cabeza la imagen de Teresa, confiando en Alejandro, ignorante del peligro que la acechaba. Tenía que confrontarla, pero sabía que sería difícil. La última vez que hablamos, su incredulidad había sido palpable. «Laura, no creo que Alejandro sea capaz de hacer algo así», había dicho con voz temblorosa. Con el estómago revuelto, llegué a su casa al día siguiente. Ella abrió la puerta con una sonrisa, pero su expresión cambió cuando vio mi rostro grave. «¿Qué sucede?», preguntó, su tono curioso y preocupado. «Teresa, necesito que me escuches con atención», respondí, sintiendo la urgencia en mis palabras. «He estado en un club nocturno donde Alejandro se reúne con hombres que están tramando algo en tu contra. Hablan de ti como si fueras una víctima». «No puede ser», replicó,
sacudiendo la cabeza. Estás exagerando. Alejandro me ama, lo sé. Tomé un profundo respiro, luchando contra mi frustración. No estoy exagerando. Lo que he escuchado es serio. Él no es quien dice ser, y temo que esté planeando estafarte. La incredulidad en sus ojos era evidente. Laura, no puedo creer que estés diciendo esto. Alejandro es bueno conmigo. Nunca haría algo así. Teresa, por favor, confía en mí. He visto cosas que no puedo ignorar. Necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde, insistí, sintiendo que el tiempo se esfumaba entre mis dedos. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Alejandro, con su sonrisa encantadora y su mirada despreocupada, entró en la habitación. Me oculté rápidamente detrás de una cortina, el corazón en la garganta. Observé cómo se acercaba a Teresa, intentando calmarla, mientras ella lucía confundida. La tensión en el aire era palpable, y sentí que el destino de Teresa pendía de un hilo. Decidí seguir a Alejandro una vez más. Me sentía como una sombra, oculta entre las sombras de la noche mientras él se dirigía hacia un edificio antiguo, de apariencia inofensiva. Con el corazón latiendo enérgicamente, saqué mi cámara y empecé a tomar fotos discretamente. Sabía que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Alejandro?, murmuré para mí misma, mientras observaba cómo entraba en el edificio. Sin pensarlo, me acerqué un poco más y logré escuchar fragmentos de la conversación que se llevaba a cabo en el interior. La voz de Alejandro, firme y calculadora, resonaba en mis oídos. Estamos listos para ejecutar el plan. La fortuna de ella será nuestra, decía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La ella a la que se refería no podía ser otra más que Teresa. Sabía que tenía que actuar rápido. Saqué mi grabadora y presioné el botón. Las palabras de Alejandro se grabaron en mi memoria y en el dispositivo. Cuando finalmente regresé a mi oficina, la adrenalina seguía corriendo por mis venas. Me senté frente a mi computadora, revisando los audios y las fotos. Cada vez que escuchaba su voz, la rabia crecía en mí. Alejandro estaba tramando un plan para robar a Teresa, quien había heredado una fortuna que él había estado esperando ansiosamente. Esto no puede seguir así, murmuré, apretando los puños. Sabía que debía preparar mis argumentos y el material que había recolectado. Pero a medida que revisaba las pruebas, una sensación de ansiedad se apoderó de mí. ¿Qué pasaría cuando le mostrara todo esto a Teresa? Sabía que la verdad podría romper su mundo en pedazos. Respiré hondo y decidí que era hora de confrontarla de nuevo. No podría dejar que Alejandro la engañara más tiempo. Debía preparar mis palabras y estar lista para cualquier reacción. La idea de que su vida se desmoronara ante sus ojos me aterraba, pero sabía que era mi deber. La verdad era un arma poderosa, y en este caso, la única esperanza para Teresa. El sudor frío recorría mi frente mientras esperaba a Teresa en la pequeña cafetería donde habíamos decidido reunirnos. Había pasado días recolectando pruebas y sabía que lo que estaba a punto de revelarle cambiaría su vida para siempre. Mis manos temblaban ligeramente al sostener los documentos que contenían las transacciones fraudulentas de Alejandro. Cuando la vi entrar, su rostro mostraba una mezcla de ansiedad y esperanza. «Laura, ¿cómo estás?», preguntó, acercándose a mí con una sonrisa nerviosa. «Hola, Teresa». «Necesitamos hablar», respondí, tratando de mantener la calma en mi voz. Tomamos asiento en una mesa apartada, y el bullicio de la cafetería se desvaneció mientras me preparaba. Saqué las pruebas y se las mostré. Su expresión cambió al instante, y sentí que su mundo se desmoronaba con cada palabra que pronunciaba. Esto no puede ser», murmuró, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Es realmente cierto?». «Lo lamento, Teresa. He seguido a Alejandro, y estos son solo algunos de los documentos que prueban que está tramando algo muy oscuro», le expliqué, sintiendo la tristeza en mi pecho. Ella rompió en llanto, y un nudo se formó en mi garganta. La vi desgastarse emocionalmente, y un dolor profundo se apoderó de mí. «¿Cómo pudo hacerme esto?», dijo entre sollozos. Yo creía que me amaba. Justo en ese momento,
La puerta de la cafetería se abrió con prisa, y allí estaba Alejandro. A pesar de que sabía que lo vería, mi corazón se aceleró. Él buscó a Teresa con la mirada, pero cuando me vio, su expresión se tornó tensa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, intentando desviar la atención. Teresa, ¿por qué estás llorando? Me levanté de la silla, decidida. Soy Laura López, detective privada. He estado investigando tus actividades, y tengo pruebas de tu traición. Su rostro palideció al escucharme. Intentó escapar, pero en ese instante, la policía, que había estado esperando mi señal, irrumpió en la cafetería. ¡Alto!, gritó uno de los oficiales, y Alejandro se quedó inmóvil. ¿Qué? Esto es una locura, protestó, pero ya era demasiado tarde. Los oficiales lo esposaron y lo llevaron a la salida, mientras él intentaba protestar. Laura, comenzó a decir, pero no le di la oportunidad de terminar. Sabía que no había nada que pudiera decir que lo justificara. Poco después, un oficial se acercó a mí y me informó que el hombre con el que Alejandro se había reunido era un excompañero de prisión, conocido por sus actividades delictivas. La revelación fue un golpe adicional para Teresa, pero al mismo tiempo, sentí que había hecho lo correcto. Al salir de la cafetería, Teresa me miró con gratitud y tristeza. Gracias, Laura. No sé cómo agradecerte por abrirme los ojos. No tienes que agradecerme. Lo importante es que ahora estás libre de esta mentira, le respondí, sintiendo como una nueva amistad comenzaba a florecer entre nosotras. Ambas sabíamos que el camino por delante sería difícil, pero al menos ahora teníamos la verdad de nuestro lado. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, dale like y comenta tu opinión sobre este caso. Estoy muy interesada en leer tu comentario. Y si quieres investigar o superar una traición, conoce los libros que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado.